Lectura de Mateo 14. Muerte de Juan el Bautista. 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. 2. Y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. 3. Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. 4. Porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes. 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. 8. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. 12. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5.000. 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. 16. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. 17. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo: Traédmelos acá. 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: Un fantasma. Y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos. 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Mateo 14. Mateo 14, ¿por qué, Señor? Te invitamos a leer este capítulo en el siguiente enlace: https://youtube.v/qq0-lby-uc1 uc1t-8-3lit4ejh. ¿Alguna vez le hemos preguntado al Señor por qué? Lo hemos hecho muchas veces sin ser irrespetuosos. Él es Dios, Él es mi Señor y Él es mi Salvador. Pero a veces, como una niña pequeña, como su hermana menor, simplemente no entiendo por qué Él permite que ciertas cosas sucedan. Preguntamos por qué cuando nuestra madre falleció.
Nos preguntamos por qué cuando nuestra mascota favorita murió a una edad tan temprana. Mientras leíamos Mateo 14, tuvimos otro episodio de preguntar por qué. Le preguntamos al Señor por qué permitió que Juan el Bautista muriera de la manera en que lo hizo. Después de ser el precursor y primo de Jesús, pensamos que tal vez Jesús habría hecho algo para liberarlo. Pensamos que tal vez este sería uno de esos porqués que no tendrían respuesta de nuestro Señor. Pero estábamos equivocados. Él respondió de tal manera que todas nuestras dudas se despejaron, no solo por la muerte de Juan el Bautista, sino también por la muerte de nuestra madre. Compartimos el texto que el Señor utilizó para aclarar nuestras dudas. Vamos a compartir algunos párrafos del libro El deseado de todas las gentes, capítulo 22, Encarcelamiento y muerte de Juan, pp. 195 al 197. ¿Por qué, Señor? Para muchos, un profundo misterio rodea la suerte de Juan el Bautista. Se preguntan por qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel. Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia, pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Tras bastidores. La niñez, juventud y edad adulta de Juan se caracterizaron por la firmeza y la fuerza moral. Cuando su voz se oyó en el desierto diciendo, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas, Mateo 3 versículo 3, Satanás temió por la seguridad de su reino. El carácter pecaminoso del pecado se reveló de tal manera que los hombres temblaron. Quedó quebrantado el poder que Satanás había ejercido sobre muchos que habían estado bajo su dominio. Había sido incansable en sus esfuerzos para apartar al Bautista de una vida de entrega a Dios sin reserva, pero había fracasado. No había logrado vencer a Jesús. En la tentación del desierto, Satanás había sido derrotado, y su ira era grande. Resolvió causar pesar a Cristo hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar. Mateo 14. ¿Por qué no intervino Jesús para liberar a su primo Juan? Jesús no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan, para alegrar la lobreguez de la mazmorra con su presencia. Pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su propia misión. Juan debía ser el primer mártir como ejemplo para los futuros mártires. Gustosamente habría librado a su siervo fiel. Pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas, o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Satanás puede acortar nuestra vida terrena, pero no puede tocar la eterna. Se le permitió a Satanás abreviar la vida terrenal del mensajero de Dios, pero el destructor no podía alcanzar esa vida que está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3 versículo 3. Se regocijó por haber causado pesar a Cristo, pero no había logrado vencer a Juan. La muerte nos coloca más allá del poder de la tentación. La misma muerte le puso para siempre fuera del alcance de la tentación. En su guerra, Satanás estaba revelando su carácter. Puso de manifiesto, delante del universo que la presenciaba, su enemistad hacia Dios y el hombre. Juan no fue liberado, pero no fue abandonado. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. A Juan el Bautista, como a aquellos que vinieron después de él, se aseguró, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28, versículo 20. Dios nunca nos guía de manera diferente a la que nosotros elegiríamos ser guiados. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio, y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. A los ojos de Dios, la comunión con Cristo en sus sufrimientos, es el más alto honor conferido al hombre. Ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra. A vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Filipenses 1 versículo 29.
y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. https://m.egubritins.org/book/174.963 Después de leer este capítulo de El deseado de todas las gentes, nos vino a la mente el siguiente pensamiento. Jesús dejó su trono en el cielo. Cambió su corona para llevar una corona de espinas, se quitó sus vestiduras reales para vestirse de humanidad, y como humano, solo tenía una túnica. Cambió la adoración de los ángeles por la tortura y la burla de los seres humanos. Cambió su vida para sufrir y morir en la cruz. Todo esto lo hizo para que nosotros tuviéramos la única oportunidad de vivir eternamente en el cielo. ¿Es demasiado para nosotros participar en sus sufrimientos? En el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 a 8, leemos lo siguiente: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en Mateo 16, versículos 24 y 25, leemos lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No sabemos lo que nos depara el futuro. Pero sí sabemos que si hemos de entregar nuestras vidas por causa de nuestra fe en nuestro Señor, si llegara ese momento, esperamos poder decir lo que el apóstol Pablo declaró en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nueva Versión Internacional. Bendiciones.